La representación técnica se constituye a través de un mandato judicial, ¿ya? Que su forma o su versión judicial se denomina patrocinio. Efectivamente, una confusión teórica y se tiende a mezclar estos dos conceptos, pero hay que decir que el patrocinio es solamente la concesión de este poder para actuar en nombre de otro dentro de un juicio determinado. En cambio, el mandato judicial tiene un carácter que es más propio de su característica fuera del proceso, la cual se configura por otros mecanismos distintos a la actuación en el mismo. En términos sencillos significa que el mandato judicial vamos a ver, se puede otorgar por escritura pública, pero el patrocinio es ya la incorporación propiamente tal, asumiendo la dirección técnica en un caso. Por tanto, vamos a ver que el patrocinio vendría siendo una especie contractual, pero en el interior del proceso del mandato judicial, que es un término un poco más amplio. Bueno, el mandato judicial se realiza en virtud de lo que dispone el 528 del COD y se dice que es un acto por el cual una persona encomienda a un abogado la defensa de su derecho a un juicio. Es un mandato que se halla entonces sujeto a la regla establecida en el Código Civil. Son los contratos de esta clase, pero con algunas particularidades que vamos a ver, que es lo mismo que repite el artículo 395 del COD, señalando cuál entonces el acto por el cual una parte encomienda a un procurador la representación de su derecho a un juicio. Vale, si entonces tenemos claro que hay un mandato judicial que es una especie de mandato distinto en algunas cosas, pero muy similar a lo establecido en los artículos 2116 al 2173 del Código Civil, que tiene un objeto específico y tiene un mandatario específico, que es la diferencia fundamental. Vamos a ver otras más, pero las diferencias fundamentales con el mandato común civil. Bueno, estos elementos distintivos son los que necesitamos entender. El objeto es delimitado, ¿ya? El objeto delimitado del mandato judicial, el que establece el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, va a decir la representación en juicio con actuaciones específicas. Además también el mandatario, como dijimos, es específico. ¿Quién es el mandatario? Solo las personas que tienen algunas de las calidades del inciso primero del artículo 2 de la ley 18.120, vale decir los que hemos estudiado en el video anterior. Pero, como dijimos, solo patrocinante puede ser únicamente el abogado. Bueno, y la duración es específica, ya que la duración del mandato judicial dura, se entiende relacionando lo que es el artículo 7 con el artículo 10 del CPC, se entiende conferido para todo el juicio en que se presente mientras no exista testimonio expreso de la expiración del mandato. Pero tiene entonces una duración cronológica delimitada por la duración del juicio en el cual se presenta. Además, tiene algunas causales de expiración propia. Ya, por ejemplo, el 396 y 529 del COD establecen específicamente que la muerte del mandante no termina el mandato judicial, por razón obvia. El que es responsable de cara al juicio es el abogado o el representante técnico que está litigando. Y en ese sentido, es importante que en estos casos los derechos litigiosos se transmiten al heredero según lo que dispone el 951 y siguiente del Código Civil, que eventualmente pueden, en algunos casos, cuando obviamente la ley lo permite y que la muerte del mandante no genera el término del juicio, como por ejemplo en materia penal, por extinción de responsabilidad, en esos casos se permitirá que continúe el litigio con los herederos, tal como lo señala el Código Civil en esa parte. La renuncia del mandatario pone fin al mandato, pero como se dijo, ella debe existir testimonio expreso en el procedimiento, a la luz también de lo que dispone el artículo 1, inciso 4 de la ley 18.120. Acá la renuncia al mandato no es sino efectiva cuando hay una comunicación formal para no dejar la indefensión a la parte que es la que contrata al mandatario. Además también la revocación del mandato opera por declaración expresa y la muerte del abogado extingue el mandato y el interesado deberá designar a otro según lo que dispone el inciso 5 artículo 1 de la ley 8.120. Bueno, vistas estas particularidades, tenemos que ver cómo se constituye el mandato judicial. Y acá el artículo 6 del CPC y el inciso 4 del artículo 2 de la ley 18.120 establecen las maneras de cómo se va a constituir el mandato judicial. Como dijimos, hay cierta confusión, ya que estos dos artículos hablan indistintamente de constitución del mandato con constitución del patrocinio. Como sabemos, el patrocinio es solamente constituido en favor de un abogado. Por tanto, es importante que ustedes sepan que eso va a ser la única manera en que en juicio se va a constituir el patrocinio, derechamente compareciendo en un escrito o una manifestación verbal, como vamos a ver, por parte de la parte al abogado, ¿ya? No, el patrocinio no tiene realidad fuera del proceso. En cambio, el mandato judicial sí lo tiene. Bueno, la forma más común de constituir mandato judicial es a través de escritura pública, tal como dice el artículo 6 en su número 1, que dice entonces que puede ser ante notario o oficial de registro civil, escritura que puede ser física o digital, tal como lo dispone la ley 19.799. También puede ser un acta extendida ante un juez
que según lo que dispone el artículo 6 en su número 2, y suscrita por todos los otorgantes, la que carece actualmente en vía práctica y que ha dado paso generalmente a la variante que es la declaración ante el juez en audiencia, que es sin duda la forma más común, que está regulada en el artículo 48 del Acta 71/2016 y que además también está en el artículo segundo transitorio de la Ley de Tramitación Electrónica, que dispone entonces que cuando el patrocinio y poder no haya sido constituido previamente o autorizado al día ante la audiencia, este trámite podrá realizarse en la misma audiencia misma ante el juez que la dirija a solicitud del interesado, siendo el juez, podríamos decir, el ministro de fe, comportándose de esta manera para estos efectos, ¿vale? Es decir, más que esta acta extendida, se transforma en una declaración verbal ante el juez. También, y la forma más común, donde se da el patrocinio, el mandato judicial, que es estrictamente un patrocinio en este caso, que es el escrito ante el ministro de fe del tribunal, que está en el artículo 6, número 3, que dice que una declaración escrita del mandante, autorizada por el secretario del tribunal, que está conociendo la causa, y obviamente lo que hace entonces es podríamos decir, el otorgamiento del patrocinio y poder al abogado o al mandatario judicial que puedan actuar, en este caso representando los derechos de la parte. Esto debe ser autorizado por el ministro de fe del tribunal, que puede ser el secretario, o en tribunales que no tienen secretario, puede ser generalmente el jefe de la unidad de causas que asume este rol de ministro de fe del tribunal. Y por último también el artículo 7 de la Ley de Tramitación Electrónica dispone que también puede ser un mandato electrónico y que el patrocinio por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión podrá constituirse mediante firma electrónica avanzada y el mandato judicial puede constituirse a través de una firma electrónica avanzada del mandante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario entonces a veces la comparecencia personal, sino también la constitución del mandato judicial o patrocinio en este caso se puede hacer a través de firma electrónica avanzada en algunos casos o a través de la utilización de la clave de acceso a la oficina judicial virtual, que no, en ese sentido no necesariamente va a tener que tener algún tipo de formalidad, sino solamente la utilización de las claves para poder otorgar el patrocinio y poder. En tiempos de pandemia, de hecho, también se ha incorporado la posibilidad de que se haga únicamente con firma simple y además también acompañando la copia de las copias de los carnets de identidad correspondientes. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la utilización de la oficina judicial virtual a través de es una presunción o es lo mismo que firmar con una firma simple un documento. Por tanto, si se hace a través de este mecanismo por la oficina judicial virtual del abogado y lleva la firma electrónica avanzada del mandante, se entiende obviamente que aquí hay un otorgamiento de poder sin necesidad de que haya ningún ministro de fe interviniendo. Bueno, en este sentido, una vez cómo se constituye el procedimiento, cómo se constituye el mandato judicial, nos lleva un procedimiento ante el tribunal que en definitiva que establece el inciso primero del artículo primero de la ley 18.120. Y este procedimiento entonces supone que la parte debe otorgar el poder y el ministro de fe debe certificar entonces la existencia de qué cosa. De que la parte que comparece es la parte, vale decir su identificación, que si se invoca algún título de representación de un tercero lo exhiba, por ejemplo, si es representante legal de una sociedad o eventualmente representante o tutor de una persona incapaz, de exhibir el título de representación. Y además también entonces el abogado debe poner entonces su firma, además de su nombre, apellido y domicilio. Obviamente, como les digo, esto es la regla general antigua, porque en la práctica perfectamente se puede reemplazar con la presentación a través de firma electrónica avanzada o firma simple si es que se hace la presentación por la oficina judicial virtual del abogado. El ministro de fe entonces también tendrá que verificar, de todas maneras, sí o sí, la calidad de abogado habilitado. Por supuesto, lo hace a través de verificando en el sistema del Poder Judicial que no haya sido suspendido o no se encuentre inhabilitado, que son las causales por las cuales un abogado no puede eventualmente representar a la persona en juicio. Suspensión ya sea por alguna imposición de algún tipo de condena pena aflictiva o derechamente por suspensiones por alguna causal legal como falta de comparecencia, mal comportamiento u otras que eventualmente puedan afectarle al abogado. Y entonces en ese sentido, además también los otros mandatarios judiciales distintos al abogado también tienen que acreditar el título. Acá no hay un consolidado, el título de la representación me refiero. Acá no hay un consolidado como con los abogados. Nosotros basta con que en la página web del Poder Judicial metan el root del abogado y inmediatamente aparece su calidad y si está afecto a sanciones o no. Eso lo puede ver internamente el ministro de fe. Pero respecto a, por ejemplo, estudiantes de Derecho o postulantes de la Corporación de Sentencia Judicial, necesariamente debe existir un documento que lo avale, porque eso no está consolidado en ninguna parte. Y como les digo, entonces, eventualmente esto va a carecer de importancia cuando exista, podríamos decir, esta
posibilidad de actuar a través de la oficina judicial virtual, que es lo que por lo menos en esta época donde los tribunales se han encontrado con un funcionamiento bastante restringido, se ha preferido antes de llevar personalmente a las partes a otorgar poderes. Y eso se hace a través fundamentalmente de la utilización de estas claves, como planteado de una manera bastante, podríamos decir, moderna. En el próximo video vamos a revisar entonces ahora el contenido de la representación técnica, vale decir qué es lo que se puede hacer teniendo esta representación en un determinado juicio.